El juez de Estados Unidos deniega a Goñi y a Sánchez Berzaína, deniega pues por un proceso ocurrido pues en Bolivia en octubre de 2003. El juez James Cone del estado de Florida, pues Estados Unidos determinó denegar una moción presentada por Goñi y Sánchez Berzaín por el tema pues de un proceso que se responsabiliza por las muertes de octubre del 2003 ocurridos en Bolivia. Hoy la verdad que este tema viene pues desde el año 2018, cuando un jurado determinó que Goñi y Sánchez Berzaín eran culpables, y en el 2018 habían fallado ya que ellos eran culpables de las muertes extrajudiciales ocurridas pues en octubre del 2003. También en ese mismo año presentaron un recurso y dejaron sin efecto esa resolución, esa sentencia que determinó el jurado en el año 2018. Pero también posteriormente pues en noviembre, el expresidente Sánchez Lozada y su exministro intentaron nuevamente pues que se deje sin efecto este proceso, y es por ello que recién el 5 de abril, o sea, este 5 de abril, recién hace días atrás, prácticamente nuevamente se volvió a fallar sobre el mismo caso, y en esta ocasión se ha denegado, o sea, confirmando la sentencia que sacaron pues en el 2018. Ojo, hoy han denegado, y prácticamente al denegarse queda vigente la sentencia que salió por el jurado, que Sánchez Berzaín y Lozada prácticamente son culpables de los asesinatos extrajudiciales que ocurrieron en octubre de 2003 en Bolivia. Hoy ha pasado el tiempo y por fin se va a hacer justicia. Eso a que la verdad que ha salido, Sánchez Berzaín pues ha salido a crear en Estados Unidos, ha creado pues, un montaje, ha montado una organización de la lucha contra la democracia. Ese pues es un montaje, que ese tipo no lucha por nadie, pero ha salido a decir pues que en Bolivia existe una dictadura y está llamando al pueblo a recuperar la democracia. Este tipo pues ya no sabe qué hacer, ya no sabe qué hacer porque la verdad que les han encontrado culpables, la situación se la agrava para Sánchez Berzaín, pero una vez más está tratando pues desde Estados Unidos, está tratando de generar controversia, decir que en Bolivia pues no hay parcialidad para la justicia, y está pidiendo la inmediata libertad de Yanine Áñez, que le considera pues como preso político, cuando él sabe y es consciente, y él ha estado parte en el golpe de Estado, por si en caso. Muchas de las coordinaciones que se hicieron desde los Estados Unidos, estuvo metido Sánchez Berzaín. O sea, aquí la cosa igualito con Lozada, ambos han estado metidos detrás del golpe de Estado en Bolivia. Vamos a escuchar este mensaje, declaraciones que dio al respecto pues Sánchez Berzaín, donde hoy llama a recuperar la democracia en Bolivia. O sea, Bolivia sí es una dictadura. Cuando un país es una dictadura, lo único que queda es recuperar la democracia. Recuperar la democracia y la república, y eso es lo que el pueblo boliviano se tiene que poner a pensar. ¿Hay que pedir la libertad de Áñez y sus ministros? Claro que hay que pedir. ¿Pero ustedes creen que la van a dar? ¿O la van a dar así nomás? ¿O cuál va a ser el fondo de la negociación? De esos mismos negociadores que negociaron con la conferencia episcopal la entrega del poder a Yanine Áñez cuando Evo Morales había renunciado, con fotos y documentos que están acreditados en todos los medios de Bolivia y las redes sociales. No va a haber negociación posible, porque la negociación solo se produce cuando la dictadura le conviene, cuando se debilita, y es hasta el próximo acto de violencia que cometa. Este es el tercer mecanismo de falsa narrativa y de persecución política. Pueden haber muchos más. Lo que los bolivianos tenemos que pedir es el retorno a la democracia y la salida del régimen dictatorial, para que retorne el respeto a los derechos humanos, el Estado de Derecho, la igualdad jurídica, la presunción de inocencia, y entonces habrá la posibilidad de pretender que tengamos jueces independientes, justos e idóneos, y fiscales que hagan su trabajo y que no sean los operadores criminosos de un régimen dictatorial. Sé que no. La oposición cumpla su papel, revise la Carta Democrática Interamericana y vea qué le queda de democracia a Bolivia. No le queda nada. Y dejen de hacerle el juego a la dictadura, porque si se portan mal, cualquiera de ustedes puede ser el próximo, lo saben.
Hay que ir a la verdadera oposición, porque si no, el día que caiga la dictadura va a caer con ella la oposición funcional. Señalar con claridad que Bolivia no es una democracia, es una dictadura. Y segundo, luchar desde donde se pueda, pacíficamente, con ideas, con opiniones, para hacerle saber a la dictadura que no engaña a nadie y que los bolivianos queremos recuperar la república y la democracia para volver a recuperar la libertad. Pueden decir, pero yo les quiero decir que más allá de nuestras fronteras, la percepción del abuso que es lo que está haciendo el régimen boliviano no va a tardar en reflejarse en hechos concretos, donde Bolivia está puesta en el grupo de las dictaduras del castrochavismo, junto con Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, con el respaldo de los gobiernos de Argentina y México. Esa narrativa. Entonces, en ese escenario, las conclusiones que les puedo ofrecer son que primero Bolivia sí es una dictadura, y que cuando uno está en una dictadura o frente a una dictadura, no hay manera de pedir justicia, no hay manera de decir, cámbieme los jueces. Lo que hay que pensar es quién es el próximo. Está presa Yanine Áñez, están presos 3 generales, están presos 2 ministros, están bajo amenaza todos los miembros de ese gabinete o de los gabinetes que tuvo Yanine Áñez y cualquier otro funcionario que represente una amenaza, porque el fiscal no tiene nada más que incorporarlo en la lista. Estamos amenazados todos. La pregunta es cuál es el próximo, en ese o en cualquier caso. Porque como no hay respeto a los derechos humanos, no hay Estado de Derecho, no hay respeto a las libertades individuales, no hay división e independencia de poderes, el poder total está en manos de un régimen que mañana, porque el perro del vecino se comió una gallina y el dueño de la gallina es un masista, puede ir preso el dueño del perro. Porque de eso estamos hablando. ¿Quién es el próximo? El próximo puede ser el señor Camacho, puede ser el señor Arias, que hoy día parece seguro, o puede ser el alcalde electo de Cochabamba, de Santa Cruz, del Beni, de cualquier lugar, el dato que le deje de convenir al poder omnímono y corrupto de un régimen dictatorial, que es la repetición de Cuba, Venezuela, Nicaragua. Y que ya vimos eso en Bolivia, en casos muy importantes antes de la renuncia de Evo Morales. O sea, Bolivia sí es una dictadura. Cuando un país es una dictadura, lo único que queda es recuperar la democracia. Recuperar la democracia y la república, y eso es lo que el pueblo boliviano se tiene que poner a pensar. Hay que pedir la libertad de Áñez y sus ministros, claro que hay que pedir. ¿Pero ustedes creen que la van a dar? ¿O la van a dar así nomás? ¿O cuál va a ser el fondo de la negociación? De esos mismos negociadores que negociaron con la conferencia episcopal la entrega del poder a Yanine Áñez cuando Evo Morales había renunciado, con fotos y documentos que están acreditados en todos los medios de Bolivia y las redes sociales. No va a haber negociación posible, porque la negociación solo se produce cuando la dictadura le conviene, cuando se debilita, y es hasta el próximo acto de violencia que cometa. Este es el tercer mecanismo de falsa narrativa y de persecución política. Pueden haber muchos más. Lo que los bolivianos tenemos que pedir es el retorno a la democracia y la salida del régimen dictatorial, para que retorne el respeto a los derechos humanos, el Estado de Derecho, la igualdad jurídica, la presunción de inocencia, y entonces habrá la posibilidad de pretender que tengamos jueces independientes, justos e idóneos, y fiscales que hagan su trabajo y que no sean los operadores criminosos de un régimen dictatorial. Lo segundo es la oposición. La oposición tiene que ser de verdad. Estas cosas que yo les estoy contando, creen que solo las sé yo, las sabe todo el pueblo boliviano. Pero los únicos que parecen no recordarlas son los miembros de la oposición, que sacan comunicados en sentido de pedirle al gobierno negociaciones, y el gobierno, como si eso fuera un tongo, todavía les dice que no. La oposición cumpla su papel, revise la Carta Democrática Interamericana y vea qué le queda de democracia a Bolivia. No le queda nada. Y dejen de hacerle el juego a la dictadura, porque si se portan mal, cualquiera de ustedes puede ser el próximo, lo saben. Hay que ir a la verdadera oposición, porque si no, el día que caiga la dictadura va a caer con ella la oposición funcional. Tercero, el pueblo boliviano mantiene, y eso se ve en las organizaciones sociales, sindicales, obreras, cívicas, un pleno conocimiento de lo que está pasando, y está en resistencia civil. Está en resistencia civil porque no hay liderazgo, porque los líderes se están acomodando o han tenido que escapar o están presos.
pero van a aparecer liderazgos. Hay liderazgos juveniles. Las dictaduras están decaídas porque la dictadura de Bolivia no tiene sustento propio. Bolivia está en una crisis económica creciente, hay una ingobernabilidad y una desgobernabilidad absolutas. Han convertido a Bolivia en un narcoestado porque el poder político se funda en los sindicatos cocaleros, productores de coca y de cocaína, y además Bolivia es un país intervenido porque el gobierno está manipulado y operado por el castrochavismo desde Cuba y Venezuela. Y si no, vean el equipo de seguridad de Evo Morales y el equipo de seguridad de Arce Catacora. Han sacado fotos diciendo que son venezolanos. Mentira, son cubanos con identificación venezolana. Entonces termino diciéndoles que el gran desafío para Bolivia es, primero, señalar con claridad que Bolivia no es una democracia, es una dictadura, y segundo, luchar desde donde se pueda, pacíficamente, con ideas, con opiniones, para hacerle saber a la dictadura que no engaña a nadie y que los bolivianos queremos recuperar la república y la democracia para volver a recuperar la libertad. Gracias. Le hacemos una cuestionante también muy importante. Usted sabrá y habrá escuchado a través de los medios de comunicación que el presidente Arce estuvo en el país de México y bueno, él hizo una serie de aseveraciones en relación al litio. ¿Qué opinión le merece nuevamente cuando seguramente usted ha escuchado la frase que indica precisamente nuestro actual mandatario? El objetivo económico del golpe de Estado era el control del litio boliviano. Es otra parte de la falsa narrativa, porque si hubiera sido eso, hubieran hecho por lo menos un decreto. Han estado casi un año en el gobierno y ¿qué han hecho respecto al litio? Que se sepa nada. No han hecho nada respecto a la dictadura que van a hacer respecto al litio. No han hecho nada para cambiar las leyes de la dictadura, pese a las persistentes recomendaciones que les hemos hecho. Desde este mismo lugar yo he hecho conferencias, comunicados, entrevistas con la prensa boliviana, que tenía un poco más de libertad de la que tiene hoy día, porque otro de los elementos de la dictadura es la absoluta ausencia de libertad de prensa, cosa por la que quiero felicitar a ustedes, que son jóvenes valientes, potosinos, bolivianos, que tienen el valor de entrevistar a alguien a la que la prensa oficial no puede entrevistar, porque no les gustan las cosas que digo, no les gusta la verdad. En Bolivia, como no hay respeto a los derechos humanos, tampoco hay libertad de prensa. Hay un control de prensa por censura y por autocensura, que es una barbaridad. Y al que le cae el guante, pues que se lo chante. Y en esa dinámica, Arce Catacora puede decir lo que quiera y nadie les responde. ¿Quién le va a responder? Yanine Áñez, que está encarcelada, incomunicada, en una cárcel tratada como si fuera un reo común, o los ministros que están prófugos, perseguidos injustamente, o quién les responde. El que les responda seguramente va a ser buscado por el fiscal, y como ya han impuesto el miedo, no hay respuesta. Entonces la mentira va construyendo la narrativa. Después de eso imprimen cosas, la ponen en las lecciones de las escuelas, lo difunden por los canales de televisión y los medios que controlan, y además sus amigos del grupo delictivo de la región, México uno de ellos, López Obrador, ha sido denunciado en el Wall Street Journal esta semana por la prestigiosa periodista Mary Anastasia O'Grady, de estar llevando adelante una campaña junto con el gobierno de Bolivia fundada en el financiamiento del narcotráfico. Y no lo digo yo, lo dice una periodista con nombre y apellido en el Wall Street Journal, uno de los periódicos más importantes de Estados Unidos y del mundo. Entonces, se trata nada más de una mentira más, que como creen que tienen todo el poder local, lo pueden decir, pero yo les quiero decir que más allá de nuestras fronteras, la percepción del abuso que es lo que está haciendo el régimen boliviano no va a tardar en reflejarse en hechos concretos, donde Bolivia está puesta en el grupo de las dictaduras del castrochavismo, junto con Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, con el respaldo de los gobiernos de Argentina y México, su país. Yo quiero pedirles solamente una cosa para terminar, que ustedes tomen los datos que yo he proporcionado esta noche y que los constaten con la realidad objetiva. Los conceptos, los datos de la historia, los números de leyes que he dado, los hechos que he mencionado. Que los certifiquen y que vean que como consecuencia de todo eso, hace rato que no hay democracia en Bolivia. Que tomen en cuenta que no hay democracia a medias, así como no hay embarazo a medias, no se puede estar medio embarazado o más o menos embarazada, no hay democracia a medias, o hay democracia o no hay democracia.
No hay una democracia en crisis, no hay una democracia parcial, no, eso es mentira, esos son los cuentos de la dictadura para seguir manteniendo una situación de impostura. Y que cuando hayan comprobado eso, pues luchen por recuperar la democracia en Bolivia, que es el ámbito y el sistema de garantías en medio de una república en que merece vivir el pueblo boliviano. Muchas gracias.